Buenas noches con todos. Vamos a seguir con nuestra resolución del cuestionario. Recordándoles que en la clase anterior vimos hasta la pregunta 11, pero voy a repetirles en este caso las respuestas, ¿no? En el caso de la primera pregunta, la respuesta correcta era la A. En el caso de la segunda pregunta, es la H, ¿no? Recuerden, como menciono, estas preguntas ya vimos en la anterior clase, pero yo les mencioné que voy a repetir las respuestas en esta clase para los que eh, no tenían impreso todavía el cuestionario. La pregunta 3, la respuesta es la D. En la pregunta 4, la respuesta correcta, recuerden que decíamos que era la A. En la pregunta 5 mencionábamos que era la D. En la pregunta 6 la respuesta correcta era la B, en este caso núcleo. En la pregunta 7 la respuesta correcta era la A. En la pregunta 8 la respuesta correcta era la B, fagocitosis. En la respuesta, ay, perdón, en la pregunta 9 la respuesta era la A, transcripción. En la pregunta 10 la respuesta es la D, mónera. Y finalmente, en la pregunta 11 era energía a corto plazo, recuerden, ¿no? La respuesta que tiene la 12 en este caso es la C, solo 3 en este caso. La respuesta de la pregunta 7 es la A, que en este caso son los polisacáridos. La respuesta de la pregunta 14 es la D, que en este caso es filo. La respuesta de la pregunta 15 es la C, especie. La respuesta de la pregunta 16 es la B en este caso. De la pregunta 16 es la B. La respuesta de la pregunta 17 es la A. La respuesta de la pregunta 18 es la A también. La respuesta de la pregunta 19 es la D. Y finalmente la respuesta, perdón, de la pregunta 20 es la A, transportar el oxígeno. Esto en cuanto a la respuesta hasta la pregunta 20, ¿no? Vamos ahora a seguir con nuestra clase. Leamos entonces en este caso. La 21 que dice, ¿qué tipo de músculo está bajo control voluntario? Dicho esto, nuestros literales nos dicen músculo cardíaco, músculo liso, músculo esquelético, músculo visceral. Mi respuesta correcta de la 21 es la C, músculo esquelético. En mi pregunta 22 me dice, ¿cuál es la función principal de las enzimas en los sistemas digestivos? Me dice. Nuestros literales dice transportar nutrientes, romper moléculas grandes en moléculas pequeñas, absorber agua, filtrar desechos. En este caso, la respuesta a mi pregunta 22 es la B. Romper moléculas grandes en moléculas pequeñas. Nuestro 23 nos dice, ¿dónde se encuentra la válvula tricúspide en el sistema circulatorio? Dice, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, en la arteria aorta, en la vena cava inferior. Recuerden, en este caso, que la válvula tricúspide
es parte de, en este caso, de nuestro corazón. Al ser parte de nuestro corazón, pues B es la correcta. Nuestra válvula tricúspide está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Vamos ahora a la pregunta 24. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la función principal de las células ciliadas en el sistema respiratorio? Nos dice filtrar el polvo, reproducir moco, impulsar el movimiento del moco, realizar intercambio gaseoso. En este caso, nuestra respuesta a la pregunta 24 es la C, impulsar el movimiento del moco. Vamos a nuestra pregunta 25. Nos dice, en la teoría celular, como dijimos antes, centró los esfuerzos de la biología de la célula como estructura mínima de la vida. Entiende que de toda forma de vida está basada en la célula, es decir, que todos los tejidos de las plantas, animales y hongos pueden ser descompuestos en células individuales, aunque en este caso son únicas y diferenciadas, ¿no? Sin embargo, las células de los animales, las células de las plantas o las células de los organismos unicelulares son muy diferentes entre sí. Además, esta perspectiva nos permitió entender la gigantesca diversidad celular que existe. En base a este texto, necesito en este caso tres preguntas de base estructurada con cuatro ítems y la respuesta correcta. Dice, según la teoría celular, ¿en qué se basa toda la forma de vida? Nos dice en el ADN, en las proteínas, en la célula, en la mitocondria. Según este texto, ¿ustedes en qué creen que se basa toda la forma de vida? En cuanto a mi pregunta 25, la respuesta correcta es en la célula, ¿no? En cuanto a mi pregunta 26, también nos habla de la teoría celular y nos pregunta, ¿cómo se describe las células de los animales, plantas y organismos unicelulares según la teoría celular? En este caso, mi pregunta, estamos en la 26, es la B, ¿no? Recuerden que seguimos hablando, el texto es tal cual ya leímos en la pregunta 25 sobre la teoría celular. Mi pregunta 26 es la B. Son diferentes, pero con funciones similares en cuanto a las células de animales, plantas y organismos unicelulares. Vamos a nuestra pregunta 27 y en este caso, nuestra pregunta 27 nos habla también de la teoría celular y nos dice que permite entender la perspectiva de la teoría celular según el texto. Nos dice la similitud entre todas las células, la falta de diversidad, la unicidad de las células animales y vegetales, la gigantesca diversidad celular existente. En este caso, nuestra respuesta de la 27 es la D, la gigantesca diversidad existente. En cuanto a la 28, nos dice cuáles son los dos grupos en los que se clasifican los componentes de un ecosistema según el texto. En este caso, la respuesta de nuestra pregunta 28 es la B. Factores abióticos y bióticos. Factores abióticos y bióticos. Es la B, ¿no? En cuanto a nuestra pregunta 29, que me dice cuáles son los ejemplos de factores abióticos, es la luz y la temperatura. Nos dice que son abióticos, ¿no? Dicho esto, es la luz y la temperatura. Nuestra pregunta 30 nos dice, ¿qué disciplinas científicas se mencionan en el texto como estudiosas de los ecosistemas? En este caso, nuestra respuesta correcta sería geología y ecología. Nuestra pregunta 31 nos dice,
¿Cuáles son las dos categorías principales de hidrocarburos basados en su estructura molecular? Nuestra pregunta 30. En este caso, nuestra respuesta correcta es la A, alifáticos y aromáticos. En cuanto a nuestra pregunta 32, nos dice, ¿cuál es la característica principal de los hidrocarburos de cadena cerrada? En este caso, la respuesta correcta es presencia de anillos. En cuanto a mi pregunta eh, 33, la respuesta correcta es la B, metano, etano y propano. En cuanto a la respuesta de la pregunta 34, nos dice, ¿cuál es el término alternativo para referirse a los hidrocarburos de cadena cerrada? En este caso la respuesta correcta es los aromáticos. En cuanto a mi pregunta 34. En cuanto a mi pregunta 35, nos dice, ¿cuál es la diferencia clave entre los hidrocarburos de cadena abierta y cerrada según el texto? La respuesta en este caso es la presencia de anillos en la estructura. En cuanto a mi pregunta 36, me dicen, la fórmula química de la glucosa es, en este caso nuestra pregunta 36, la respuesta correcta es la C6H12 o 6. En cuanto a mi pregunta 37, nos dice que los azúcares se clasifican en los literales: monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y monosacáridos, trisacáridos, polímeros. En este caso, la respuesta es la D a mi pregunta 37, ¿no? Ahí es la B, perdón. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En cuanto a mi pregunta 37, las azúcares se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En cuanto a mi pregunta 38, me dice, la sacarosa es un disacárido formado por... La respuesta correcta de la 38 es la A, formado por glucosa y fructosa. Al unir la glucosa y la fructosa, yo formo a mi disacárido llamado sacarosa. En cuanto a la pregunta 39, nos dice, dentro de los lípidos podemos mencionar algunas características, excepto, recuerden que nos dice excepto. Entonces yo debo de buscar obviamente la que no pertenece a los lípidos. Bien, en cuanto a la pregunta de la 39, la respuesta es que mis lípidos no son dulces, ¿no? Mis lípidos no son dulces. Y en cuanto a la 40, dentro de los lípidos podemos mencionar algunas características. En este caso, la 40, la respuesta es la D. Solo la C no es correcta, ¿no? Solo la C no es correcta. Vamos ahora a nuestra pregunta 41, que nos dice, dentro de los glúcidos podemos mencionar algunas características, excepto la A no. Algunos pueden generar jamón. Repito en este caso. La pregunta 39, la respuesta es la C.
La pregunta 40, la respuesta es la D, que dice dentro de los lípidos podemos mencionar algunas características. En este caso ya nos dice que podemos mencionar algunas características. En este caso la respuesta es la D. Y la 41 que dice dentro de los glúcidos podemos mencionar algunas características, excepto que algunas pueden generar jabón, porque en este caso son los lípidos los que pueden generar jabón, no los glúcidos, o también llamados carbohidratos, ¿no? En cuanto a la pregunta 42 nos dice los fosfolípidos y los glucolípidos pertenecen a los lípidos compuestos, ¿no? Recuerden que los fosfolípidos y los glucolípidos, en este caso, pertenecen a los, obviamente, lípidos saponificables compuestos. En este caso, la respuesta es la B. Dice, dentro de los lípidos saponificables simples, encontramos ácidos grasos, ceras, ácidos gliceroles, y en este caso los fosfolípidos no, porque recuerden que ya respondimos arriba que los fosfolípidos eran lípidos compuestos, y aquí nos dice dentro de los lípidos saponificables simples. En este caso, los fosfolípidos son los que están erróneos en nuestra pregunta 43, ¿no? Porque como mencionó, los lípidos son eh, lípidos simples, perdón, lípidos compuestos, los fosfolípidos. Vamos a la pregunta 44. Y en este caso dice, dentro de los lípidos saponificables encontramos, dice lípidos saponificables. Encontramos, en este caso, ácidos grasos, ceras, fosfolípidos. En este caso, la respuesta de la 44 es la D, excepto esteroides, porque los esteroides pertenecen a los lípidos insaponificables, no pertenecen a los lípidos saponificables. La pregunta 45 nos dice, los terpenos pertenecen a los lípidos, como menciono en este caso, son insaponificables y dan coloración. Terpenos, esteroides, prostaglandinas, en este caso pertenecen a los lípidos insaponificables y ellos dan coloración, ¿no? Los terpenos dan coloración. La pregunta 46 me dice, el colesterol es un tipo de lípido insaponificable que interviene en la formación de, excepto, y los literales me dice hormonas sexuales, vitamina D, corticoides, jabón. En este caso, el colesterol interviene en la formación de jabón. En este caso, el lípido, ay, perdón, el colesterol es un lípido insaponificable, lo que significa que no participa en la formación de jabón, ¿no? Recuerden que los lípidos saponificables son los que forman jabones, los lípidos insaponificables son los que no forman jabones. Esto también vimos en este caso en la prueba, perdón, el cuestionario de fin de unidad, ¿no? Recuerden, el cuestionario final también hablamos sobre estos lípidos. En cuanto a mi pregunta 47, me dice, la falta de vitamina D en niños genera una alteración ósea conocida con el nombre de, me da osteomalacia, raquitismo, xeroftalmia, beriberi. Y en este caso la respuesta correcta es raquitismo. Raquitismo. Recuerden que el raquitismo en este caso es una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina D en niños que provoca alteraciones óseas debido a la falta de mineralización y debido a esto genera huesos blandos, deformidades y retraso en el crecimiento, ¿no? La 48 nos dice qué es la fecundación. En la 48 nosotros también ya esta pregunta también estuvo en cuanto a la prueba final. La, la, la 48 en este caso la respuesta es la B. Recuerden que yo decía que siempre tiene que formar
A través de un gameto masculino y femenino se forma un cigoto. En cuanto a mi pregunta 49, dice, ¿en dónde tiene lugar la formación de espermatozoides? Mi respuesta correcta es en los túbulos seminíferos. Recuerden que mis túbulos seminíferos son estructuras dentro de los testículos donde ocurre la espermatogénesis, que obviamente es el proceso de formación de los espermatozoides. En cuanto a mi pregunta 50, dice, ¿qué procesos intervienen en la reproducción sexual? En este caso, mi respuesta es la C, meiosis y fecundación. Recuerden que en este caso es el proceso de división celular, nuestra meiosis, ¿no? Que da orígenes a dos gametos. Los gametos son el óvulo y el espermatozoide. Recuerden que hablábamos también de gametos, también les mandé a hacer un debercito sobre los dibujos, ¿no? De el óvulo y el espermatozoide, que son los gametos. Esto en cuanto a la meiosis. Y en la fecundación, recuerden que es la unión del óvulo y el espermatozoide que restaura el número completo de cromosomas y da lugar a un cigoto. En cuanto a mi pregunta 51, dice, la complicación del embarazo caracterizada por una presión arterial elevada con riesgo de parto prematuro o aborto se denomina. La respuesta correcta es la preeclampsia, ¿no? Recuerden que la preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por hipertensión arterial. Vamos a la pregunta 52, que dice, el metabolismo tiene dos fases bien diferenciadas y estas son, en este caso la respuesta correcta pues es catabolismo y anabolismo. Recuerden que el metabolismo, en este caso pues tiene dos fases, ¿no? El catabolismo, que en esta fase es la que se degrada moléculas complejas en moléculas más simples para liberar energía en el catabolismo. En cambio, en el anabolismo es la fase de síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples, consumiendo energía, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser la síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos. En cuanto a mi pregunta 53, dice, en el método científico intervienen principalmente dos variables, dentro de las cuales la causa es considerada como la variable, nos dice. En cuanto a mi pregunta 53, la respuesta correcta en este caso es independiente, variable independiente. En cuanto a mi pregunta 53. En cuanto a mi pregunta 54, nos dice qué es la célula. Pues obviamente dice es un complemento, es la ciencia de la vida, es la unidad fundamental de la vida, es un gen o secuencia de iniciación. En este caso, nuestra pregunta 54 es la C. Es la unidad fundamental de la vida, ¿no? En cuanto a nuestra pregunta 55, dice los organismos incluidos en el reino protista son siempre heterótrofos, son siempre unicirculares, son siempre eucariotas, son siempre procariotas. En cuanto a mi reino protista, en este caso la respuesta es que son siempre eucariotas, son siempre eucariotas. Mi respuesta es la C, son siempre eucariotas. Recuerden que los protistas en este caso son organismos eucariotas. Todos en el reino protista son organismos eucariotas. ¿Qué quiere decir esto de eucariotas? Pues tienen un núcleo definido y tienen organelos. Recuerden que en cambio los unicelulares pues solo tienen, en este caso, son una célula. Los procariotas, los eucariotas pues son pluricelulares. Vamos a la 56, ¿qué dice?
¿Cuántas clases o tipos de células existen? Dice bacteria y eucariota, vegetal y procariota y eucariota, animal y procariota. La respuesta correcta es la C, ¿no? Procariota y eucariota. Solo esos dos tipos de células existen. Ejemplo de la procariota es la bacteria, en este caso. Entonces, por esto desechamos la respuesta A. La respuesta B también desechamos porque vegetal, en este caso, tiene que ver no con los tipos de células. Dicho esto, tachamos también desde ahí. Procariota y eucariota, sí, esos son los tipos de células, ¿no? Mi 57 dice, el ADN lo encontramos en las células, citoplasma, núcleo celular, sangre. Mi 57 en este caso lo encontramos en el núcleo celular. A mi respuesta 57. Recuerden que el ADN se encuentra principalmente en el núcleo de las células eucariotas, donde obviamente almacena la información genética, ¿no? Mi pregunta 58 dice, ¿qué tipo de organismos son las bacterias? Procariotas, eucariotas, unicelulares, colonias. La respuesta en este caso es procariotas. Recuerden que las bacterias son organismos obviamente procariotas, lo que significa que no tienen núcleo definido ni organelos rodeado por membranas, ¿no? Esto en cuanto a mi 58. Mi 59 dice, el conjunto de células especializadas del mismo tipo que se agrupan para hacer un trabajo en común se le considera como del mismo tipo, ¿no? Dice un aparato, un órgano, tejido, sistema. En este caso, la respuesta correcta es la C, un tejido. Recuerden que dice del mismo tipo. Un aparato no puede ser porque es similar al sistema, pero con órganos de diferente origen estructural. Un sistema tampoco puede ser porque es un conjunto de órganos relacionados que realizan funciones específicas. Un órgano, y en este caso no puede ser tampoco porque es una estructura formada por varios tejidos que cumplen una función determinada. Al ser del mismo tipo, pues el tejido, en este caso es un conjunto de células especializadas del mismo tipo. Dicho esto, la pregunta 59 es la C. La 60 me dice, ¿qué ocurre durante la noche en relación a la fotosíntesis de las plantas? Dice, capturan oxígeno y liberan dióxido de carbono, realizan el proceso inverso al día, continúan capturando dióxido de carbono y liberando oxígeno, permanecen inactivas sin realizar ninguna actividad metabólica. En este caso, la pregunta 60, la respuesta es la A. Capturan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Recuerden que durante la noche las plantas no realizan fotosíntesis. ¿Por qué no realizan fotosíntesis? Porque no hay luz. Y obviamente, si no existe luz, como menciono, pues no pueden hacer la fotosíntesis. Sin embargo, continúan llevando a cabo la respiración celular. Recuerden que la respiración celular es un proceso en el que se consume oxígeno y libera dióxido de carbono para así obtener energía. Recuerden que durante el día las plantitas sí realizan la fotosíntesis porque hay luz, pero en la noche, en este caso, no realizan la fotosíntesis porque no hay luz, ¿no? Vamos a la 61 y dice, ¿qué contribuye la fotosíntesis a la vida en la Tierra? Dice, proporciona dióxido de carbono, genera oxígeno necesario para la respiración de organismos aerobios, facilita la producción de energía de las plantas, influye en el ciclo del agua en el ecosistema. La respuesta correcta es la B. Genera oxígeno necesario para la respiración de organismos aerobios. Como menciono, la fotosíntesis, recuerden que es fundamental para la vida en la Tierra. ¿Por qué en este caso? Porque produce oxígeno como subproducto indispensable para la respiración celular, obviamente,
de la mayoría de los organismos vivos. Como menciono, recuerden que durante el proceso de la fotosíntesis captura dióxido de carbono y convierte en glucosa. En este caso, la glucosa es una fuente de energía esencial para las plantitas y directa o indirectamente para todos los seres vivos. Dicho esto, acabamos con la resolución de las preguntitas. Tal vez si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriben a través de mi WhatsApp. Ahí les ayudo solventando las dudas que tengan en cuanto al cuestionario de grado, ¿no? Dicho esto, que tengan todos una buena noche. Hasta luego con todos.